Se ve. Ok. Tiene los pies. Preguntaba si ya habíamos visto el tratamiento de las uñas. Que el de los pies, sí. ¿Sí lo vimos el de los pies? Sí, doctor. Creo Sí, que nos quedamos en la tabla que viene después de lo de tiña de las uñas. Creo que lo último que vimos fue lo de la terbinafina. ok. Esta, ¿verdad? Es la última. Ajá. Que fueron en este punto, bueno, pues la cosa es déjame. Muy bien. De que se puedan dar en pulsos. ¿Se acuerdan cómo son los pulsos? O el itraconazol o seguido. Y esto tiene que ver mucho con cada persona. Porque hay personas que van a decir, no, no, a mí se me va a olvidar, doctor. Mejor démelo diario. Y alguien puede ser muy puntual a tomárselo cada mes. También es importante en esto es hacerles un examen de una biometría a los 2 meses de tratamiento y de pruebas de función hepática para ver si no hay ningún daño. Es muy raro. Hace un tiempo un paciente llegó después del tratamiento y dijo, es que, doctor, estuve amarillo. Y fui al doctor y dice, ¿por qué no viniste conmigo? Bueno, pues porque entonces él había tenido una elevación de las bilirrubinas, que es raro, o sea, es el primero que tenemos, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Terbinafina tiene menos problema que itraconazol y que fluconazol, no obstante, todos tienen problemas de daño, que puedan dañar hepáticamente y no olvidarse de las interacciones, como les había dicho. Este cuadrito, bueno, pues más o menos de lo que habla es de dosis, ¿verdad? Niños, ¿verdad? ¿Cómo se puede dar? El itraconazol no hay presentación para niños, ni tampoco el fluconazol, pero se pueden mandar preparar a las droguerías donde te pueden dividir y exactamente darte una capsulita o algo, directamente un sobrecito con polvito del, del producto, por ejemplo, itraconazol. Entonces, se puede hacer así. Porque, bueno, pues porque la agresifobia no la tenemos cuando se requiere el tratamiento y cuando no, pues son tópicos los que se pueden utilizar, como los que ya vimos. Bueno, en la candidosis quedamos, bueno, pues aquí acordarnos de la cándida, de los pliegues, pues se pueden dar muchas cosas, desde bicarbonato de sodio como colutorios, o sea, enjuagues bucales con un poquito de bicarbonato de sodio. Al cambiar el pH, el cándida es muy lábil al cambio de pH, entonces mejora. Entonces, a veces con eso mejoran mucho, por ejemplo, los bebés. Bueno, cuando la mamá se los hace el enjuaguito nada más no propiamente para los adultos más bien, porque los bebés se lo pueden tragar, pero se lo puede untar la mamá con el dedo limpio. No obstante, pues no lo usamos demasiado en bebés. El vinagre, al revés, lo usamos en área genital, correcto, en áreas por ejemplo, del pañal. Y la dilución es de una cuchara, o sea, 10 mililitros para cada litro de agua. El vinagre blanco, obviamente, y eso va a cambiar el pH, va a acidificar, acordarse de las ventanas alcalinas como las axilas y la ingle. Y entonces ahí hay más alcalinidad y el vinagre va a cambiar el pH y eso va a favorecer a que el hongo no se reproduzca tan fácilmente. Entonces es una buena utilización. 10 mililitros para cada litro de agua. La listatina, acordarse que nomás tiene acción contra cándida. Viene en crema, viene en suspensión, se puede dar en suspensión en niños. Como no se absorbe por intestino
sistémicamente, entonces no hay ningún problema por dar una cucharadita de nistatina para mejorar la cándida. No obstante, pues hay quienes no lo utilizan ya. Hay un gel oral de miconazol también que se puede utilizar, pero generalmente la nistatina es mejor utilizarla en niños. En los adultos también funciona, candidiasis vaginales si son óvulos, incluso hay quienes dan óvulos orales cuando hay candidosis oral y no tienes otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. El ketoconazol también se ha dado, 200 miligramos diarios, este debe darse en ayunas, no se absorbe con los alimentos. Si nada más tienen eso en la institución, bueno, pues se puede dar. Y generalmente todo depende de la candidosis, 1 o 2 semanas, acordarse de las interacciones. Los antimicóticos tópicos en lesiones superficiales, nada más acordarse de que definitivamente la terbinafina no es tan buena para cándida, entonces se utilizan mejor los azoles. Y generalmente responden rápido, ¿verdad? Entonces los azoles, ya sea bifonazol, ketoconazol, isoconazol, sertaconazol, tópicamente ayudan mucho y se pueden incluso combinar con sistémicos. Ya cuando es cutáneo mucosas en forma sistémica, itraconazol o fluconazol sí es muy importante. Hay que acordarse también de que los pacientes pues, son diabéticos y están tomando hipoglucemiantes orales como la metformina, la glibenclamida, y eso si toman itraconazol aumenta pues la biodisponibilidad de estos medicamentos, entonces pueden caer en hipoglicemias en ocasiones, entonces hay que tener cuidado con esto. No obstante, sí se pueden dar con mucho cuidado y sobre todo en cándida, ¿verdad? Pero también si la cándida no es muy extensa, pues los antimicóticos tópicos nos pueden ayudar bastante bien. En el itraconazol, por ejemplo, hay una presentación de 3D que se toman dos cápsulas diarias durante 3 días y la mayoría de las veces funciona perfectamente bien para cándidas superficiales. No estamos hablando de cándidas sistémicas, porque estos, bueno, pues se utilizan estos otros antimicóticos cuando es una candidemia, pero ya no nos corresponde, ¿verdad? Ya no corresponde utilizarlos al médico de primer contacto. Entonces, por lo tanto, nada más los menciono para que sepan qué es lo que se puede utilizar. La pitidez versicolor, bueno, pues también el hongo malacesia es muy lábil a los antimicóticos, es bastante buena. Se han utilizado cremas o jabones con ácido salicílico, que es un beta hidroxiácido y que es un queratolítico y ayuda a la eliminación del hongo. No obstante, pues ya no tan fácilmente encontramos había un jabón muy bueno que se llamaba Sastid, lo retiraron del mercado, incluso hubo un estudio en Acapulco con este jabón para la pitidez versicolor con un buen resultado. Desgraciadamente, pues a veces los retiran del mercado, no les conviene económicamente a los laboratorios. Se pueden utilizar también champús o champús con ketoconazol, peritoneo de zinc y sulfuro de selenio para disminuir malacesia en piel cabelluda y se puede utilizar para lavar el área de la pitidez versicolor. Se utilizó por mucho tiempo el hiposulfito de sodio, por si lo ven ahí, en solución al 20%. Actualmente pues casi no lo utilizamos porque hay que mandarlo preparar. Y si hay imidazoles en crema o en un spray, pues se pueden utilizar. No obstante, como a veces son muy extensas, pues es mejor utilizar uno de los antimicóticos sistémicos, de preferencia azol, ketoconazol, itraconazol o fluconazol durante un mes, a las dosis que ya hemos visto para los dermatocitos. Entonces, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, nos va a decir el paciente, oiga doctor, pero ya me tomé el itraconazol y no me funciona, sigue con las manchas. Cuando es hipocromiante, las manchas van a persistir por más tiempo.
pero el itraconazol generalmente es bastante útil y hay que decir al paciente que todavía pues va a disminuir por otro mes más, va a tener sus manchas y que van disminuyendo y hay que estar pendientes, ¿verdad? Si no disminuyó, a ver qué es lo que está pasando. Pero, por ejemplo, la variedad hipercrómica es más fácil que desaparezcan las manchas pronto. Entonces, el paciente lo que quiere es que se desaparezcan las manchas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y para eso están también los exámenes directos y los cultivos para comprobar que ya no hay hongo, que ya no está la malacesia. Entonces, esto es importante mencionarlo. Acuérdense que toconazol siempre en ayunas y traconazol después de los alimentos, fluconazol puede ser en cualquier momento. Y son 150 miligramos semanales de fluco. Las mismas dosis que se utilizan para los otros hongos. Más o menos aquí están que los azoles principalmente son fungistáticos y la terbinafina es fungicida. Vienen otros antimicóticos que en realidad no los utilizamos. Los polienos como la anfotericina y hay unos otros que actúan pero ya son para otros tipos de hongos que no estamos viendo como tal. Entonces hasta aquí lo del tratamiento de los hongos. Acordarse de no todo lo que brilla es hongo, ¿correcto? Esto es importante porque siempre vemos algo y creemos que son hongos y les damos antimicóticos. Es muy raro que no veamos una receta de antimicóticos cuando llega un paciente con otra patología. Entonces siempre es, afortunadamente ya no dan muchos esteroides tópicos, más bien dan antimicóticos, pero de todos modos siguen dando esteroides tópicos para lo que sea o antimicóticos para lo que sea. Entonces es muy importante que ustedes tengan ese criterio. Si no sabes comprobarlo, tienes los medios para poder comprobar si hay problema por hongos, entonces eso es importante. Y si no, referirlo. Pero ustedes tienen que saber tratar todas las micosis superficiales perfectamente bien. ¿Correcto? Vamos a ver otras patologías en las que generalmente el médico de primer contacto hace el diagnóstico y a veces sí lo refiere por la experiencia del tratamiento de los casos, no por otra cosa. Pero pueden hacer perfectamente los diagnósticos de estas dos micosis que vamos a ver. ¿Preguntas antes de pasar a la otra? Doctor, yo sí tengo una duda. Sí. En el caso del ketoconazol y todos estos fármacos, los azoles, comentaba que se tienen que dar en ayunas o después de los alimentos. En ayunas, ketoconazol. Después de los alimentos, itraconazol. Y el fluconazol puede ser en cualquiera de las dos modalidades, ¿correcto? Tanto en ayunas como no en ayunas. Es mejor la absorción. Hay un itraconazol nuevo, que incluso ahorita no está en el mercado, va a llegar otra vez acá, pero es mucho más caro, que tiene una mayor biodisponibilidad, entonces 50 miligramos de este itraconazol equivalen a 100 del mismo, y ese sí se puede dar en cualquier momento. Es una nueva tecnología, pero bueno, pues eso generalmente no hay ni genérico, es más caro, pero también puede ser benéfico para los pacientes dado el caso. Pero ustedes, con que sepan que hay itraconazol y que se puede dar mejor después de los alimentos, y el fluconazol con o sin alimentos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar de estos hongos que ya dejamos las micosis superficiales y nos vamos a las dos más frecuentes, micosis llamadas profundas o subcutáneas también, y que pueden invadir incluso otros órganos.
Y al final de esto, pues quizá a lo mejor hoy no lo alcanzamos, mencionaremos unos diagnósticos diferenciales viendo otro tipo de micosis profundas que sí existen en México, pero pues por lo menos no en nuestro medio con frecuencia, sino más bien en otras áreas de la República. Y la primera diapositiva, a ver si puede identificar más o menos qué tipo de lesiones son. Están ligeramente elevadas, el paciente puede tener varias semanas con el problema, le dieron antibióticos y presenta esto. Si ustedes lo ven, dicen como que no es una infección ya. Entonces, ¿qué lesiones vemos? Se observan como costras, ¿no? Se observan costras, obviamente, pero sobre algo, ¿verdad? Están sobre estas dos lesiones que son incluso un tanto diferentes una de otra. Una está como deprimida, con tanto como un poco de atrofia, y la otra está elevada, ¿verdad? Y ahí están presentes y prácticamente son asintomáticas. El paciente dice, no, pues no me duele ni me dan comezón, a veces me rasco, pero a veces me duele un poquito, pero no así como que contiene el dolor. Entonces, primeramente, pues son dos, son esta, la de la derecha, pues es como si fuera un nódulo, ¿verdad? Un plastrón ahí importante, con un poco de ulceración, entonces podemos decir que son gomas. Y estas gomas pueden ser distribuidas en forma lineal, siguiendo los trayectos linfáticos. Ya cuando vemos esto así, pues el diagnóstico es muy fácil, porque muy pocas las veces que veremos un trayecto lineal fuera de un herpes zóster o de una tularemia que es muy rara. Pues esto sí, definitivamente. ¿Cómo empezó? Bueno, pues a lo mejor empezó con una inoculación del problema formando un chancro, que aquí no lo vemos. Y después empezaron nódulos, gomas, distribuidos en forma lineal. Y el diagnóstico, pues así, pues va a ser de forma sencilla, ¿verdad? Porque ya no estamos viendo algo muy local, sino estamos viendo esta forma lineal que nos da el diagnóstico de esporotricosis. Pero hay esporotricosis que no siguen el trayecto lineal como vemos en la diapositiva abajo a la derecha, sino que vemos estas gomas solas, solitarias. Entonces ahí sí el diagnóstico no es tan fácil, porque tiene muchos problemas en cuanto a diagnóstico diferencial. Ya vimos tuberculosis, entonces puede ser una tuberculosis ulcerosa, una úlcera por micobacterias atípicas, un carcinoma ulcerado, epidermoide ulcerado, por ejemplo, esta pudiera aparecer, y alguna otra micosis, dependiendo del lugar donde se encuentre el paciente, del sitio geográfico. Entonces, aquí nos obliga a comprobarlo, así como cuando vimos tuberculosis, pues con medios de laboratorio que nos ayuden a hacer el diagnóstico. No obstante, cuando vemos este aspecto muy rosado alrededor de una úlcera, como vemos en la de abajo a la izquierda y la de arriba a la derecha, a mí siempre me hacen pensar que es una esporotricosis fija. Entonces ya vimos dos tipos clásicos de la esporotricosis, las más frecuentes, que es la fija, que nomás son una o dos lesiones, y la linfangítica, que siguen los trayectos linfáticos, como en estos casos. Vemos los nódulos y las gomas, ¿verdad? Muy claramente siguiendo el trayecto linfático. Generalmente puede afectar nada más a una extremidad o varias extremidades o a algún otro lado, también la cara. La esporotricosis producida por el género Sporotrix
Y antes se hablaba nada más de Schenke. Si ven un texto anterior o viejito, una publicación viejita, pues, o no tan viejita, pero sí no tan reciente, pues van a decir, pues es por Esporotex Schenke. Pero actualmente otra vez con biología molecular, pues se han implementado más especies como el brasilensis globosa pálida mexicana, la lurey, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es importante. En México, donde se puede encontrar más frecuentemente en una zona intertropical, como es el Distrito Federal, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, en Estado de México. En Aguascalientes hay casos, sí hay casos, ¿verdad? Claro que casi todas las fotos que estamos viendo actual, muchos son de casos de aquí, de Aguascalientes. ¿Dónde se encuentra el hongo? Pues se encuentra en vegetales verdes, que han sido verdes, pero que se encuentran secos, en paja, zacate. Animales, zacates ya medios secos o también un tanto húmedos por la lluvia. Los animales también, como gatos y roedores, pueden tener la esporotricosis. El paciente más pequeño, de meses de edad, fue publicado por un médico que ya murió de Guadalajara, el doctor Barbarrubio, de una mordedura de una ratita a un niño, a un bebé, ¿verdad? Entonces le produjo una esporotricosis fija. Entonces es raro, ¿verdad? En los bebés y en este tipo lo más frecuente es que se trate de esto de los vegetales secos. Nos recuerda la última, hubo hace como unos 3 años, una epidemia de trabajadores donde acá por el Llano, en el municipio de Llano, y empezamos a ver algunos compañeros dermas y un servidor, empezamos a ver pacientes de acá de este lado y todos coincidían con que trabajaban con rastrojo y esos fueron contaminados. Hubo una señora que dijo, no, pues es que no, mi esposo sí andaba en eso, pero yo no, doctor. Pero el perro llegaba lleno de rastrojo y yo lo limpiaba y ahí fue como salió la inoculación a la paciente. Ambos sexos, niños y jóvenes, 16 a 30, los más frecuentes, bueno, pero pueden ser cualquiera. Obviamente los campesinos tienen más probabilidades, jardineros, floristas, y a veces se puede transmitir accidentalmente en el laboratorio si el laboratorista no tiene cuidado con el manejo del producto. Entonces es más raro, ¿verdad? Entonces es importante. También puede ser víctima la gente que anda en campamentos, ¿verdad? Esto es importante, no nomás campesinos y jardineros, ¿verdad? Bueno. La clasificación clínica, bueno, pues tenemos que es la cutánea y la extracutánea. Entonces, la esporoticosis también puede ser sistémica. Y puede dañar órganos como los pulmones, que es muy raramente, y puede haber una diseminación hematógena que es extremadamente rara. Por ahí de repente sale en algún caso publicado, pero hasta ahí. Pero la más frecuente, digamos que el 80-70% de los casos es la linfangítica, que puede ser múltiple, mesetomatoide, como si fuera un mesetoma, verrugosa, como si fuera una cromomicosis, una tuberculosis verrugosa. Y puede haber incluso curación espontánea. Obviamente, como son nódulos, son gomas, siempre va a haber cicatriz al curarse. Y la fija, que ya hablamos de ella, un 20% de los casos. Hay una superficial, una sistémica que va a ser muy diseminada, ¿verdad? Importante. Ahorita también veremos algún caso de una diseminada en varias partes de la piel. Y la pulmonar, como dijimos, ya es rara. Vemos en Cartes una fotografía de uno de los libros de Arenas, donde vemos al niño y los trayectos linfáticos de la cara pues están en esa forma, y por eso está muy claro también el problema. Y por ejemplo, este
paciente del lado de la derecha no siguió el trayecto linfangítico, sino que ha tenido varias inoculaciones y da este tipo de lesiones. Y como les digo, cuando es hija, es más difícil el diagnóstico clínico. Esta es una verrugosa ya con cicatriz, que puede parecer incluso un carcinoma. Entonces, cuando lo veo uno así, pues es obligado el estudio. A ver si no es una tuberculosis verrugosa, una cromomicosis o una tuberculosis o una esporotricosis verrugosa. Entonces siempre hay un chancro inicial, las cadenas de gomas eritematoviolaceos, de nódulos y gomas. Yo dijera, ya vimos casos con nódulos y gomas. Extremidades superiores, inferiores y cara es donde más se encuentra, donde hay más fácilmente la inoculación, placa verrugosa o vegetante que se puede ulcerar, también las formas diseminadas con gomas y placas verrugosas, como lo menciona Roberto Arenas. Este es un mapa que generalmente es del libro de Bonifaz, donde él hace estadísticas del Hospital General de México y de dónde provienen los pacientes que tienen esporotricosis, y vemos como en el centro del país es donde se acumula más el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues el examen directo no funciona. Aquí no funciona un examen directo. Aunque se lo hagamos, va a ser negativo, entonces necesitamos hacer una biopsia y cultivo. Si tomamos una buena biopsia, generalmente no con un ponchecito, sino con bisturí o con un pues muy grande, como de 8 milímetros, pero tomamos 2 biopsias. Una para cultivo y otra para histopatología. Y en la histopatología, el patólogo nos va a decir, pues hay una hiperplasia epidérmica, o sea, va a haber mucha epidermis, granulomas con linfocitos, plasmocitos. Acuérdense que todas estas enfermedades que producen nódulos son granulomatosas. Con linfocitos y plasmocitos, no son los granulomas tuberculoides para nada. Y puede encontrar unas levaduras en forma de puro y cuerpos asteroides, entonces es solo contención de paz. Existe intradermorreacción, pero que no es muy fácil encontrarla, lo hay en los centros dermatológicos que tienen más esporotricosis, entonces pues no la tenemos al alcance, pero se lee igual que un PPD. El cultivo, eso sí es muy importante, y saber a quién se la mandamos de cultivo. Obviamente en la universidad hacen buenos cultivos y algunos laboratorios también hacen particulares en buenos cultivos y podemos encontrar esto. Y ese es el estándar de Orio para el diagnóstico. Entonces, el cultivo colonias membranosas crema negro, radulosporas o sin pudulosporas, que le llaman los micólogos en flor de durazno. Ya acuérdense que todo se compara con algo. También para los casos muy difíciles o diseminados, puede haber fijación de complemento, inmunodifusión, inmunoelectroforesis, inmunoelectrotransferencia y algunas otras. Pero esos exámenes muy raramente se utilizan, sobre todo se utilizan cuando es alguna cosa, un problema de tipo pulmonar, que no se puede hacer el diagnóstico de otra forma. Aquí tenemos las colonias, como se pudiera ver ya los filamentos en el cultivo, en la biopsia, como se pueden ver este tipo de esferas, y como vemos este cuerpo asteroide, que no es patognomónico del esporotricosis, pero más los datos clínicos, pues ya podríamos hacer algo de diagnóstico, pero principalmente este es el examen microscópico de la colonia, y estos son la colonia como tal del esporotrix. Entonces es importante hacer el diagnóstico correcto, aunque a veces el diagnóstico es tan fácil como es la linfangética, que pues procedemos al tratamiento. El tratamiento se puede llevar con casi todos estos medicamentos. No obstante,
Uno de los medicamentos que se ha utilizado y que no se sabe exactamente bien, parece que actúa muy bien en la inflamación, es el yoduro de potasio. Pero si ustedes van a comprar el yoduro de potasio a la farmacia, Guadalajara o la Benavides o lo que sea de estas, pues los van a mandar por un tubo. Esto no hay aquí. Entonces, es un medicamento de fórmula magistral. Quiere decir que se tiene que mandar a una farmacia que prepara. Y se hace de 3 a 6 gramos diarios al día. Entonces se utiliza 1 gramo por cada 10 mililitros. Entonces podemos mandar 300 mililitros de agua destilada y 30 gramos de yoduro de potasio. Y las cucharadas de 10 miligramos va a contener, de 10 mililitros, perdón, van a contener 1 gramo. Y le damos 3 cucharadas al día después de cada alimento y funciona bastante bien. No obstante, el yoduro de potasio causa gastritis y si tienen un problema tiroideo o son alérgicos al yodo, pues no se puede administrar. O si están correctos, esto es importante. Entonces, se ha utilizado mucho, ya muchos ya no lo utilizan porque utilizan mejor itraconazol y ustedes pudieran utilizar itraconazol, si acaso 200 miligramos diarios hasta 300 dependiendo de los casos, durante 1 o 2 meses, más bien 2 meses hasta 3 meses. Con itraconazol, igual teniendo en cuenta que pueden dar problemas en los casos de daño hepático, ¿verdad? El fluco también se puede utilizar, es mucho menos activo. Se ha utilizado la grisofulvina, la olvidamos porque no hay. Y la terbinafina tiene menos acción contra Sporotrix, pero en todo caso de que alguien no pueda tomar ni trae ni yoduro, pues se le puede dar terbinafina. La anfotericina B se utiliza para los casos diseminados o sistémicos. Vamos a ver un caso de una esporotricosis. Parecería, es una goma, parecería una cosa fija, pero pues no era fija, sino era un problema diseminado, ¿verdad? Vean la cantidad de nódulos, sino que no siguen ningún trayecto. Un señor de 60 y tantos años, campesino, y presentaba múltiples lesiones en los brazos, en piernas también. Vemos las clases, es lo que les digo, cuando son fijas se ve este tipo de eritema alrededor, muy rosita, y en medio la lesión más ulcerativa, o sea, la goma. Vean ustedes también aquí, tenía múltiples inoculaciones, más bien, más que fuera una cosa sistémica, tenía múltiples inoculaciones. Veamos otra goma en el brazo, el codo. Y podemos ver que ya con el tratamiento va mejorando cada vez más. Y fue tratamiento con yoduro de potasio. Ven ustedes ya como las costras, ya la goma está plana y hay cicatriz, pero no hay ya la elevación que tenía y el paciente, bueno, pues curó con yoduro de potasio, no con itraconazol ni con otra cosa. Bueno, al preguntar sobre esporotricosis, no, Yo sí, doctor. todo lo que quieran. ¿Cuál es la enfermedad en la que el cuerpo asteroide sí es patognomónico, perdón? No hay ninguno. O sea, es donde se encuentra, pero se pueden encontrar los cuerpos asteroides en alguna otra micosis, que es más raro, pero si lo encuentras y tienes el cuadro más o menos, bueno, pues ya tienes un diagnóstico más claro. O sea, es una orientación del cuerpo asteroide. ¿Correcto? Sí, Ok, pero doctor. no es patognomónico de nada. Nos vamos con otro problema, que es el mesotoma. ¿Qué quiere decir mesotoma? ¿Qué querrá decir? Así por
por lógica y no por tanta etimología, aunque por etimología es como se sabe, micetoma. Yo sé que no estudiaron, porque estudiaron cardio, pero bueno, es bueno leer antes siempre, aunque sea. Micetoma. Creo que es la parte de arriba de los hongos, ¿no? Como la... Pues sí, o es una parte de los hongos, pero no me acuerdo de cuál. Mice quiere decir hongo, ¿correcto? Y toma, No sé si o es goma. parte o corte. No, pero etimológicamente. Decimos carcinoma, ¿verdad? Cáncer, tumor de hongos. Así le pusieron, tumor de hongos. Maduromicosis también porque se describe la primera vez que se describe el micetoma fue en Madura, que es una isla de la India, que es donde encontraron este problema por primera vez. Entonces, el micetoma, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo está esta planta del pie? ¿Está normal? Si ustedes la ven, sin decirle directamente a las lesiones, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo está? No tiene una mancha hipocrómica. No, sí, bueno, eso es por el área, ¿verdad? Pero la mancha hipocrómica no nos ayuda en nada. Pero ¿cómo está el pie? Sin hablar Se ven como de lesiones fundamentales. edematizado. Como edematizado, ¿verdad? Pero pues, no es un edema, está duro. Pero es como edematizado, pues sí. Pero más que edematizada está, si esto lo ves en una cara así todo, así como bolas, dices, ay, tiene una cara deforme, está deforme. No está en la forma como debe estar el pie, todo planita la planta, los bordes, tiene bolas, ¿verdad? Está deforme, ¿correcto? Y tiene estas costras, es lo que vemos más claramente. Pero estas costras es que si se levanta sale un filamento, una sustancia filamentosa, donde puede contener los parásitos. Entonces hay deformidad de la lesión, aumento de volumen del área, como dijeron, tiene como edema. Bueno, pues tiene un aumento de volumen, hay deforme, y hay numerosas cistulitas, donde contienen los elementos parasitarios, que se llaman granos. Así, ahora sí que, no como decimos, tiene un grano en la piel, no, aquí sí se llaman granos. En este otro caso, pues nada más está como quien dice la fístula. Hay un orificio, te sale algo y tiene un pseudonódulo que llamamos, que se llaman, ¿verdad? También eso también es parte del problema. No está tan deforme, tiene un poco de deformidad en el segundo dedo, pero no tiene una deformidad importante. No obstante, vemos esta otra paciente que la vimos en el hospital ya hace varios años, pero ella venía de Veracruz. Entonces, vean ustedes la cantidad de lesiones fistulares y la deformidad del área, como tiene un aumento de volumen de la región y algo de deformidad, pero como lo tiene así, tiene las numerosas fístulas. Y cicatrices, obviamente, como lesiones secundarias que ya se han cerrado. Este es un abdomen, no está así como que aquí está el ombligo, abajo a la derecha, el de abajo, a la izquierda, la figura, y es un abdomen, un señor que tiene un abdomen grandecito. Era un paciente que tenía algo de deficiencia mental por alguna causa y no se supo cómo hubo la inoculación en el abdomen, aunque por ejemplo hay un caso que relata Roberto Arenas, de un paciente que también tenía en abdomen y se le hizo extraño. Y viendo en qué trabajaba era un desponchador de llantas, como quien dice, una vulcanizadora.
Y entonces cuando meten en el agua la llanta para ver dónde está el agujerito, pues le dan vueltas. Y al darle vuelta, bueno, pues si nomás traía playera que no le cubría completamente la piel, pues ahí fue la inoculación de una pequeña paja en el abdomen y de ahí se produjo el mesetoma. Bueno, ese es un relato como tal de un caso, pero este paciente pues no supimos y ni siquiera después de incluso pues lo perdimos porque nunca acudió a una segunda visita. Pero el lugar donde más tiene problemas el mesetoma pues es en el pie, por eso se llamaba pie de madura, porque pues eso se presenta. Hay veces que son mucho más leñosos, o sea, la piel está más dura y nada más la lesión es más circunscrita, como en este caso. Pero hay veces que las lesiones son muy claras, ¿verdad? Y a veces es fácil decir, por lo menos sé que es un mesetoma, pero bueno, hay que ver cuál es la causa de todo esto. El mesetoma, pues también es intertropical. Hay una área de lluvia y una área de seca. Y se ven más en los estados de Morelos, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí. Pero aquí también hemos tenido pacientes con mesetoma, ¿verdad? Aquí en Aguascalientes, no tan frecuentes como los de la esporotricosis aquí mismo. Pero hay lugares que tienen más mesetoma que, por ejemplo, Morelos, que esporotricosis. Varones mucho más frecuentes de 4 a 1 y las edades pues de las 16 a los 40 años por el tipo de trabajo que se tienen y la mayoría son campesinos, aunque no todos son campesinos. Ahora, mesetoma, bueno, pues decía un tumor de hongos, pero da la casualidad que al principio los elementos parasitarios creían que eran hongos, pero no. Generalmente son producidos por bacterias filamentosas. No obstante, dice, bueno, ¿por qué no lo estudia un infectólogo más que el micólogo? Bueno, pues porque los micólogos se apoderaron del estudio de los mesetomas y son los que más conocen de esto. Entonces tenemos los llamados actinomicetos, que son los hongos filamentosos, luego las bacterias filamentosas, y que son el 98% de los casos en México. No obstante, en otras áreas como en la India o en África, pues principalmente son los eumicetos, hongos verdaderos, son los que producen el micetoma. Y en México, un tanto por fortuna, porque se puede tratar mejor un actinomiceto que un eumiceto en estos casos, pues el 98%, y de ahí la especie de Nocardia brasiliensis es la más frecuente. También tenemos la actinomadura, el Streptomyces somaliensis, el Actinomyces pelletieri y algunos otros. Y hay micetos de granos negros y blancos, como el Piranocheta romeroi, Exophiala anselmi y algunos otros. Entonces, todos estos hongos y sobre todo las bacterias filamentosas son los que van a producir el mesetoma. Pero en donde quiera que vean, pues está incluido mesetoma en los problemas de hongo y no tanto como en bacterias. Otra vez el mapita del Hospital General de México, de las estadísticas del Hospital General de México, incluso aquí también nos pintan como actinomadura se han encontrado algunos casos, no obstante, Nocardia brasiliensis sigue siendo lo más importante, nomás son estadísticas, no precisa, ¿verdad? Porque, bueno, son estadísticas del Hospital General de México. Bueno, el mesetoma afecta a extremidades inferiores, pie y pierna. Y en las superiores, mano, antebrazo y hombros. La pared abdominal y el dorso es donde se ven. Hay un aumento de volumen, deformación de la región, como dijimos, orificios fistulosos, exudado filante, y pueden verse elementos granos, ¿verdad? ¿Cuáles se pueden ver? Por los de actinomadura que miden 1 milímetro, pero los de Nocardia brasiliensis miden 200 a 300 micras, entonces no se ve. Se habla de un rodete mamelonado, eso es lo que está alrededor de la fístula, las ulceraciones y obviamente las cicatrices. Pero también puede hacer invasión a huesos,
Entonces aquí, y sobre todo si es en pie, tenemos que sacarle una radiografía a músculos, pleura, y si está en el tronco, pues puede afectar a pleura, pulmón, incluso la médula espinal. Entonces, y eso generalmente se da por contigüidad, ¿no? Así como esporotricosis, que pudiera haber sido una esporotricosis pulmonar por inhalación del hongo, que tendría que haber sido mucho, pues más bien en este caso es por contigüidad. Entonces tenemos que buscar, y aquí tenemos un área de un micetoma pulmonar. Veamos este pie lleno de osteolisis que se llaman GO2, como vemos en la figura de abajo. Y vemos también otro micetoma comparando la sección con el problema de tipo pulmonar. Entonces hay síntomas pulmonares, es obligado hacer la radiografía o una tomografía para determinar el problema. Vemos, por ejemplo, es un paciente que tuvo su micetoma y las cicatrices que presentaba. Y este otro paciente que vimos aquí en el hospital hace años, vemos este micetoma en un glúteo, ¿verdad? Entonces, importante el sitio de inoculación. Y a veces son estos son los que se llaman como rodetes mamelonados, estos nódulos erosivos, ¿verdad? Están erosionados, no tienen piel. O estas formas muy, muy características de que vemos que pueden parecerse a un carcinoma fácilmente o una cromomicosis. También vamos a ver retratos que son muy parecidos a estos. Estas son fotografías de mesetomas muy severos, ¿verdad? Importantes. Pero en la mayor de las veces es lo que vemos, y raramente vemos estos casos así medios especiales, ¿verdad? De mesetoma. Esto es muy frecuente de cómo verlos. Y por ahí el doctor Lavalle, un micólogo que ya falleció, describió el mini micetoma. Y son estas pequeñas ulceritas que pues se pueden confundir con cualquier otro tipo de úlceras, pero pues a través de la biopsia y como tal podemos decir, es un mini micetoma. Entonces logramos ver un caso en una niña, también en una pierna, una niña como de 12 años, y que fue un mini micetoma. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues podemos hacer la biopsia, obviamente, es muy importante hacer una biopsia, y vamos a ver abscesos con polimorfos nucleares y presencias de granos con un granuloma tuberculoides. Estos granos, los que se ve, por ejemplo, este es uno de Nocardia brasilensis, que es un grano arriñonado, como si fuera un riñoncito, para que se acuerden de nefro. Bueno, pues ese grano arriñonado alrededor de muchos polimorfos nucleares, y aparte puede haber los granulomas tuberculoides, por eso una enfermedad granulomatosa, constituido por nódulos y gomas también, que podrían decirse. Bueno, pues por lo tanto, vemos esto en la histopatología. Entonces la histopatología nos puede ser incluso la distinción de qué especie nos puede estar dando el problema, porque los granos van a ser distintos dependiendo de la especie. Ahorita vamos a ver otros. El examen directo pues es útil si podemos encontrar los granos. Ya con el hidróxido de potasio podemos verlos en el examen directo, pero el cultivo de Saburo nos va a dar colonias diferentes. También utilizamos el estudio radiográfico para descartar por contigüidad daño a los otros órganos, como la TAC y como la resonancia magnética. Y dependiendo del tipo de grano, pues nos dan diferentes tipos de figuras en la biopsia. Entonces nos pueden dar granos grandes, como la actinomadura pelletieri, pequeñitos, como el nocardia, como los de nocardia SP, muy grandes, como la actinomadura madura, o como las rebanadas de papa de Streptomyces maliensis. A los del actinomadura pelletieri son rojos, medio rojizos, y se hablan de que son como platos rotos, ¿verdad? Bueno, pues esas son las imaginaciones y los nombres que se le ponen.
Este es un examen directo y entonces es de una enocardia, ¿verdad? Que está otra enocardia en el centro, y esto es el cultivo que forma como si fueran palomitas de maíz, dicen los micólogos. Son las comparaciones para acordarse más fácilmente de cómo es la imagen, ¿verdad? Y el Pelletieri y el Somaliensis, ¿verdad? Como si pueden distinguirse directamente, entonces, en la histopatología, entonces los dos estudios, tanto, o los tres, porque son examen directo, cultivo y histopatología, nos dan mejor el diagnóstico. En general esto sí, bueno, el médico de primer contacto podrán hacer la sospecha de diagnóstico, incluso hasta mandarlo a cultivar, incluso el que tenga oportunidad de hacer biopsia, bueno, pues lo puede hacer y tener el tratamiento, pero sí el tratamiento debe ser más de encargo del especialista, tanto del infectólogo como el dermatólogo. Entonces, los eunicetos, que son muy pocos en México, pero cuando se encuentran, puede ser hasta quirúrgico, hasta amputación, o pueden ser antimicóticos de muchas variedades y por mucho tiempo, por muchos meses. No son los 3 meses que duramos para esporo, si son meses y meses para darles ese tratamiento. Difícil. El tratamiento de los eumicetomas, afortunadamente no los tenemos en México. ¿Qué utilizamos para los actinomicetos? Que son bacterias, ¿verdad? Bueno, pues utilizamos la dapsona. La dapsona fue descrita por el doctor Latapí, dándole a un paciente de lepra dapsona, pues descubrió que el micetoma que también tenía, aparte de la lepra, mejoraba. Entonces, aquí en México por lo menos, la dapsona se utilizaba de 100 a 200 miligramos. Se puede utilizar con mayor facilidad el trimetoprim con sulfametoxazol, más facilidad porque si lo encontramos. En cambio, la dapsona va a ser difícil encontrarla, ya no se produce tanto en México y no se lo vamos a robar a los pacientes de lepra que tienen sus blisters, ¿verdad? Ya de la UNS. Entonces, trimetoprim con sulfametoxazol, 80 a 400 miligramos, o hasta 160 a 800 miligramos diarios de trimetoprim con sulfametoxazol, y también por varios meses, 2-3 meses, y hay que tener en cuenta que las reacciones secundarias de todos estos medicamentos. Para micetomas más intensos, más importantes, se ha utilizado la micacina, 15 miligramos por día. Los que tienen mayor experiencia son los del grupo del norte, del Monterrey, en esto. Canamicina también se ha utilizado, pero es fototóxica. Y también se ha utilizado, afortunadamente, la moxiclavulanato y la floxacina, que también se puede dar por bastante tiempo. Y otros carbapenémicos, ¿verdad? Como el inesolid. Y otros que se mencionan en el libro, el estrepto, clofa, rifa, tetra y cinosida, pues no han servido. Entonces más los pongo, pero en realidad no han funcionado. Uno de los micetomas que se trató por el infectólogo aquí en el hospital utilizó ceftriaxona por catéter y mejoró, ¿verdad? Entonces, pero ya no supe si lo publicó o no este tipo de tratamiento, pero pues son casos aislados de tratamiento. Bueno, pero sí, es difícil el tratamiento de los micetomas, largo, pero los que hemos tenido, pues afortunadamente han salido adelante. ¿Qué horas son? Ya, pues ya con esto terminamos, ya veremos diagnósticos diferenciales el día de mañana, ahora sí tempranito. Pero este es el último caso que tuvimos de una chica, de una jovencita de como de 14, no, de 16, 17 años, perdón, donde obtuvo este micetoma muy localizado en rodilla, pues jugando fútbol, ¿verdad? Y jugaba fútbol aquí en los terrenos, obviamente, donde no hay pastito ni nada, está seco. Bueno, pues en una raspada de esas, pues obtuvo el micetoma. El problema es que después se embarazó, ya la trataron en el hospital, fue cuando ya jubilé del hospital, y entonces pues el infectólogo la trató con
al parecer con ceftriaxona, con buen resultado. Bueno, entonces esto es importante. Ya para mañana vemos estos casos de diagnósticos diferenciales, pero lean sobre micetoma y esporotricosis, ¿correcto? Estos dos micosis importantes. ¿Alguna pregunta antes de terminar? O si no, para la semana, digo, para mañana, vemos preguntas extras, si hay alguna extra. ¿Preguntas? Entonces, lo principal, lo que hemos dado es lo que quiero que se aprendan. Acuérdense que en estos casos el médico del primer contacto pues tiene por lo menos pensar en estos padecimientos y dependiendo del área en donde vivan, ¿verdad? Pero pues aquí en Aguascalientes por lo menos hemos tenido casos. Tendríamos que haber juntado más casos con los otros compañeros de armas, pero pues hemos tenido casos, esporotricosis, y de repente llegan los casos y de repente llegan juntos y a veces duramos un tiempo sin ver uno, ¿verdad? Pero son de lo que sí se puede decir, estoy viendo algo diferente, algo no de diario, pero algo que si lo diagnosticamos pronto y no estamos dando otras cosas, optimizamos los tratamientos de los pacientes. ¿Ok? Bueno, entonces hasta mañana, jóvenes. Mañana si tienen alguna pregunta la resolvemos. Y mañana vamos a empezar a ver sífilis, enfermedades de transmisión sexual, que no hemos visto rápido de las clásicas, muy clásicas, y más recordarlas. Pues la sífilis sí la vemos bien. Y también para que estudien incluso historia de la sífilis, lean algo de historia, a ver quién sabe algo de historia de la sífilis mañana. Está incluso en el programa. Y también vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas del VIH, SIDA y inmunosuprimidos, que son casi un repaso de lo que ya hemos visto de enfermedades infecciosas, pero cómo se ven los pacientes ya que tienen una inmunodeficiencia importante. ¿Ok? Entonces, nos vemos pues, jóvenes. Se cuidan. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor.